Señores, ahí vimos en Consuma Salud, interesantísimo, las bondades del maíz, tanto que me gusta. Y nada, ojalá que ustedes puedan aprovechar esta sección que siempre tenemos en el programa para hacer cuando vayan a comprar estos productos, esa elección de cualquiera de los productos que mencionamos en el programa, sea sabia y de una manera que usted pueda conseguir el mejor producto al mejor precio. Señores, ahora nos visita el doctor Giancarlo Contreras. Giancarlo Contreras, quien es cirujano general y laparoscopista. Y con él estaremos hablando sobre un tema muy interesante que es la cirugía bariátrica. Y de verdad que, doctor, gracias por estar en el programa de regreso. Qué bueno que podamos compartir con usted en el día de hoy y hablar sobre este procedimiento que cada día tienen más personas interesadas y vemos también muchas figuras públicas que han pasado por este proceso y han tenido unos resultados obviamente increíbles. Entonces nos gustaría que usted nos explicara qué es esto de la cirugía bariátrica. Sí, muchas gracias, Pablo. Sí. La cirugía bariátrica es la cirugía de control de obesidad en aquellos pacientes que sean candidatos para una cirugía bariátrica, que estén en obesidad y tengan ciertas comorbilidades asociadas a la obesidad. Okay. Entonces, la cirugía bariátrica es un excelente instrumento para bajar de peso y para mantener ese peso quitado. Es la única, vamos a decir, razón por la que existe la cirugía, o la única razón es para bajar de peso. Esa es la indicación que se tiene de esta cirugía. Bueno, también está dentro de la cirugía bariátrica, está en la cirugía metabólica, Okay. que son para para las patologías de diabetes, Okay. tipo 2. Okay. Y en la tipo 1, pues bueno, te controla un poco los niveles de azúcar. Aquellos pacientes que se someten a una cirugía metabólica, Sí. pues entonces las unidades de insulina pues no son tan altas, sino que tienen que inyectarse en menos cantidad y por ende tienen un mejor estilo de vida. Ok. Usted hablaba de que a los pacientes que vamos a decir, que cumplan algunos parámetros, algunos requisitos, me gustaría que usted explicara eso. ¿Para quién está indicada esta cirugía? Sí, anteriormente los pacientes con un índice de masa corporal Sí. en 35 Sí. que tuvieran comorbilidades como son hipertensión, diabetes, hipercolesterolemia, dolores articulares, Okay. eran candidatos, y aquellos pacientes con un índice de 40 que no necesariamente tengan comorbilidades eran candidatos. Pero ¿qué pasa? No, sí, continúa así. Eso ha sido modificado últimamente y entonces los pacientes ahora con un índice de 30 con comorbilidades son candidatos, y también los pacientes con 30 con o sin comorbilidades entran en ser candidatos. Cuando te habla de morbilidades, ¿qué es esto, doctor? Enfermedades asociadas a la Okay. obesidad. Enfermedades asociadas. Sí. Y hablamos de 30% de índice de masa corporal, o sea, estamos hablando de una persona ya sobrepeso, ¿no? O obesa. Bueno, por ejemplo, el índice de masa corporal se mide o se obtiene midiendo, por ejemplo, el peso en kilos entre tu talla en metro cuadrado. Okay. Eso es una tabla. Sí. Entonces, lo normal en una persona normal es entre 18 y 24.9. Ya de 25 a 29.9 es sobrepeso. Y por encima de 30 ya empieza lo que es obesidad. La obesidad. Sí. O sea, estamos hablando que cómo se mide entre el peso entre... El peso en kilo, entre tu talla en metros cuadrados. Entre mi talla y metro cuadrado. Sí. Ah, qué interesante. Bueno, ya lo saben, para que lo practiquen en su casa. Y entonces, si usted está por encima del 24%, estamos hablando que usted está sobrepeso. Exacto. Y si ya pasa los 30, estamos hablando de obesidad. Exacto. Hay una obesidad también mórbida, que es ¿verdad? Que una ya un poquito más... Bueno, ya por encima de 30 es obesidad mórbida tipo 1. Tipo 1, llega hasta los 34.9. O sea que a partir de 35 tenemos obesidad tipo 2. Okay. A partir de 40, obesidad tipo 3. Sí. Y a partir de 45 en adelante, obesidad mórbida. Le hago la pregunta del tema de la obesidad, de los tipos de obesidad, porque veía el otro día, hay un programa en el Discovery de un doctor que se especializa en operaciones en cirugías bariátricas, pero a personas de mucho peso, hablando de 800 libras, de 900 libras. Y veía que dentro de los planteamientos que le hacía a los pacientes era que ellos tenían que bajar un poco de peso, pero bajar hasta 500, 600 libras. Cuando yo entendí anteriormente que esas cirugías, cuando son tan altas, cuando el peso es tanto, 600 libras, pueden también representar algún riesgo. Sí, estos tipos de pacientes tienen muchos riesgos para ser sometidos a cualquier tipo de procedimiento quirúrgico.
Lo ideal en estos pacientes es que ellos bajen de peso, pero ellos solos no van a bajar de peso. Eso tiene que ser en conjunto con un equipo especializado que lleve nutrición y psiquiatría y valorar la probable colocación de un balón intragástrico en estos pacientes, ya que la anestesia no tiene que ser tan invasiva, tan profunda. ¿Qué es esto, doctor? Disculpe que le interrumpa. Sí. ¿Qué es el balón intragástrico? El balón intragástrico es un dispositivo de silicón que se insufla o se llena con solución salina, Okay. Se introduce en el estómago y produce un espacio, por ende el paciente va con menor cantidad de comida, se va a sentir lleno y por ende baja de peso. Okay. Pero ¿qué pasa con el balón intragástrico? Fue diseñado para estos tipos de pacientes que son super obesidad, Sí. una cosa Sí. extrema. Sí. Entonces, a los 6 meses hay que quitar el balón intragástrico. Okay. Entonces, tú tienes que proyectar, o sea, formar una proyección de que el paciente va a bajar de peso en esos 6 meses para entonces prepararlo para otro procedimiento definitivo bariátrico, Okay. en un segundo tiempo. Entonces vamos a hablar de la cirugía per se. ¿Qué es lo que hace la cirugía bariátrica? ¿Qué se hace con ella? La cirugía bariátrica lo que hace es modificar el tracto gastrointestinal, Ok. dígase el estómago o el intestino delgado, para producir una restricción o una mala absorción, o las dos procedimientos. Ok, pero vamos a ver, doctor. Yo eso no lo entendí, ni yo lo entendí eso. Por ejemplo, hay Explíqueme, vamos a ver. hay procedimientos restrictivos Ok, que restringen la cantidad de comida que tú ingieres, ok. y hay procedimientos mal absortivos que hacen un puente en el intestino delgado para que tú no absorbas los nutrientes de la comida que estás ingiriendo. Pero yo vulgarmente se dice, no, que te ponen más pequeño el estómago. Sí. ¿Es cierto esto? ¿Es eso lo que hace la bariátrica? Sí. Te reducen el estómago. Sí, el procedimiento restrictivo de manga gástrica, que es el Sí. procedimiento que más se utiliza, el más usado, Sí. el gold standard en cirugía bariátrica es la manga gástrica. ¿Qué se hace? El estómago parece una gaita, ¿verdad? Se coloca una sonda de calibración donde se entra por el esófago, se llega hacia el intestino delgado, Ok. y el remanente de estómago que queda, esa gaita, esa curvatura mayor, se va recortando y grapando con una endograpadora especial. Ok. Por ende, el estómago, que tiene una capacidad de algunos 2 litros, dígase un doble litro, va a tener una capacidad de algunos 85 a 125 cc. O sea, tú Exacto. estás eliminando más o menos alrededor del 75-85% del estómago. Wow. Exacto, Exacto, quiere decir que tú te llenas de nada. exacto. O sea que, pero ¿y esa ansiedad, doctor? Porque hay dos cosas. Yo sé que usted trabaja la parte de la cirugía, por ser, pero el hecho de que nuestro estómago esté más pequeño no nos hace, el tema de la alimentación, lo que nos llevó a ser obesos, no fue solamente que el estómago de nosotros era grande, sino esa necesidad de comer. Claro. Se trabaja en la parte psicológica, una parte, vamos a decir, psicológica, esa parte, ese deseo de comer, Sí, porque eso- obviamente va a seguir el deseo de comer. Sí, es un excelente Sí. tema, la parte psicológica Sí. en cuanto a cirugía bariátrica. El paciente debe ser evaluado por un departamento de psicología o psiquiatría con especialidad en bariátrica. Ok. Pero ¿qué pasa? Con la cirugía de manga gástrica, al tú eliminar ese 80% del estómago y extirparlo, tú también estás eliminando la parte del fondo gástrico que produce una hormona que se llama grelina. Esa hormona está asociada con el hambre. Ok. Entonces, al bajar esos niveles de hormonas, pues entonces no vas a tener hambre. Ok. Entonces, la parte de ansiedad o de querer comer o picar se va trabajando en conjunto con el departamento de psicología. Doctor, Exacto. usted habla de eliminar. ¿Se elimina ya por siempre esa parte del estómago o se puede luego desgrapar y volver a la normalidad? En el caso de la manga gástrica, Sí. se elimina por completo. Se elimina por completo. Se elimina por completo y se queda como si fuera una manga. Ok. O sea, algo y va a Sí, quedar del mismo tamaño. un tubo, una manga Sí. gástrica Sí. pequeña. Yo tengo muchos amigos, bueno, muchos nos conozco, 2 o 3 personas, que se han hecho ese proceso. Y de verdad que bajaron de 400 y pico libras, bajaron a 190, 180 libras en un proceso de un año, ¿no? Porque fueron, tú sabes que, usted lo va a explicar supongo, pero el proceso de bajar de peso inicia de una manera radical, pero luego a través que va pasando el tiempo ya la libra va bajando, va reduciendo la velocidad. Entonces, Exacto. pero estamos hablando de que un año bajó 200 y pico de libras, que es mucho. Pero
está viviendo que está volviendo a engordar, que está volviendo de nuevo como a engordar, a recuperar, luego de, ya han pasado 5 o 6 años luego del proceso. ¿El estómago crece de nuevo, doctor? ¿Se regenera el estómago luego de este proceso? Mira, el paciente después que se opera de cirugía bariátrica, después de 1 año y medio a 2 años, el estómago tiende a ampliarse un poco. Como todo órgano es un músculo liso, entonces ese órgano se acostumbra, y si el paciente no crea buenos hábitos de comer y sigue comiendo en grandes cantidades, pudiera ampliar un poco el estómago. Entonces, pero nunca al nivel anterior, ¿verdad? No, nunca. Nunca al nivel anterior. Estamos hablando que un 80%, recuperar el 80%. Nunca, pero por ejemplo, si tú comes pocas cantidades, pero con una calidad muy alta en azúcares o carbohidratos, claro, no vas a perder el peso adecuado o vas a reganar ese peso perdido. ¿Y puede llegar al mismo nivel de antes, doctor? Pudiera, pero no en poco tiempo, pudiera en años, porque por ejemplo, estas personas que han subido de peso tanto tiempo, o sea, ha sido un proceso de toda su vida. Así es, así no es un tema de un día para otro. Tenemos una llamada, doctor, permítanos tomarlo. Buenos días. Hola. No escuchamos bien. No le escuchamos. ¿Aló? Sí, buen día. Adelante, buenos días. Yo le estoy llamando de San Cristóbal. Sí, bienvenida. Yo quiero hacer una pregunta al doctor en cuanto a una cirugía del abdomen. ¿De qué? Del abdomen. Del abdomen. Ajá. Dígame, sí, haga la pregunta. Entonces, mi cirujano, mi ginecólogo, él me dice que me tiene que hacer la cirugía del abdomen. Ok. ¿Cuál es la pregunta? Entonces, yo soy una señora de 53 años. ¿Una muchachita? Y tengo temor. Ok, gracias por su ¿Se me llamada. puede hacer daño o no? Ok, gracias. No es el tema, pero doctor, una cirugía del abdomen que ya tiene que hacerse, le recomiendo. Una cirugía de abdomen, pero una abdominoplastía. Puede ser que tal vez tenga, digo yo, no sé, de la realidad, vamos a tratar ese tema en el programa y vamos a invitar al doctor para que entonces específicamente podamos contestar esa pregunta. Doctor, entonces volviendo al tema de la bariátrica, usted hablaba de que, bueno, de que necesita unos requisitos, unas características, pero se lleve ya un perfil el paciente. Explíquenos cuáles serían estos. ¿Cuáles serían las características del paciente? Usted hablaba de, bueno, del tema del sobrepeso, que ya pasa el 30% del índice de masa corporal, pero ¿qué más? ¿Qué otras características, condiciones debe tener? Sí, el paciente tiene que tener las comorbilidades y tiene que tener un índice mínimo de 30 según las nuevas reglas establecidas. Entonces, o un índice de masa corporal en 35 sin tener que tener las comorbilidades. Estas comorbilidades y enfermedades son, como previamente dije, hipertensión, diabetes, hipercolesterolemia, síndrome O sea, una persona metabólico. con la presión alta, con diabetes, ¿no puede hacer este procedimiento o se puede hacer con...? Sí se puede. Ah, bueno, está viendo que se puede hacer. Que se puede hacer, incluso es una indicación para que se la haga. Ya entiendo, Pero este paciente obviamente tiene que pasar por una serie de especialistas, de alrededor 5 especialistas, que deben evaluar a este paciente antes de la cirugía. Por ejemplo, si es un paciente que es hipertenso, debe ser evaluado por el departamento de cardiología. Aunque todos los pacientes que van a ser sometidos a un procedimiento quirúrgico tienen que hacerse una evaluación cardiovascular. Tienen que ser evaluados y su presión arterial tiene que ser controlada. Pero también debe ser estudiado, deben hacérsele ecocardiograma, deben hacérsele Doppler de miembros inferiores. Hay que investigar bien a este paciente. Y eso es lo que de verdad da el éxito en el postquirúrgico, una muy buena evaluación y detallar, identificar las probables complicaciones que pudieran pasar en estos pacientes. Ahí entramos en una parte importante. Usted habla de complicaciones. Todo el mundo, mire, esa señora llamó y hablaba de que le recomendaron una cirugía, pero tiene temor. Claro. Entonces, ¿esta es riesgosa? ¿Tiene riesgo esta cirugía? ¿Cuáles serían los riesgos? ¿Y qué tan exitosa puede ser? Pero respóndame eso, doctor, después que regresemos de la pausa.